Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sabemos lo difícil que es a veces compatibilizar los horarios para hacer un huequito en la agenda. En primer lugar, les queremos desear un muy feliz Día del Médico a todos los profesionales médicos que nos están acompañando hoy, inclusive a nuestro disertante, al doctor Jáuregui. Feliz día, doc. Y bueno, vamos a dar inicio, para ser puntuales, a este simposio, que es la presentación de un nuevo material para nosotros sumamente importante, que es una guía para valorar el riesgo de sarcopenia, y quien nos va a acompañar hoy y quien nos va a comentar sobre la importancia del diagnóstico de la sarcopenia es nuestro disertante, el doctor Ricardo Jáuregui. El doctor es médico geriatra universitario de la Universidad de Buenos Aires, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, presidente electo de la Asociación Internacional de Geriatría y de Gerontología. Es todo un honor, doctor Jáuregui, tenerlo con nosotros, así que le cedo la palabra y puede compartir pantalla cuando desee. Muchas gracias, Eva. Muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto y un placer poder estar hoy con ustedes. Así que bueno, vamos a ir empezando. Vamos a compartir la pantalla primero. ¿Ahí se ve bien, Eva? Perfecto, doctor. Perfecto. Muy bien, largamos entonces. Bueno, un poco por qué se llama sarcopenia una entidad de alto impacto en la calidad de vida. La verdad que esta es una entidad clínica, básicamente relacionada con la edad, por eso los geriatras, digamos, nos dedicamos bastante a ella, además de algunos otros especialistas. Y realmente, digamos, el principal foco que hacemos nosotros es el impacto en la función, ¿sí? O sea, en todo aquello que nos permite realizar las actividades de la vida cotidiana. De alguna manera, digamos, es la base, ¿sí?, biológica de lo que nosotros llamamos síndrome de fragilidad, que es hoy en día realmente digamos, un diagnóstico que a nosotros nos cambia la toma de decisiones clínicas en nuestros pacientes. Dicho esto, ¿sí?, la sarcopenia no es otra cosa que la pérdida de la masa, de la fuerza y del rendimiento muscular, obviamente asociado a la edad, ¿sí? Esto no quiere decir que sea la única condición, y en general, digamos, vamos a ver en un ratito, se puede, digamos, también generar por causas secundarias. ¿Todos los músculos del cuerpo pueden hacer sarcopenia? La verdad que no. Los más importantes desde el punto de vista, digamos, de la cuantía, son los músculos de las extremidades, fundamentalmente los de los miembros inferiores, ¿sí?, seguidos por los de los miembros superiores y por los de lo que sería el eje espinal o toda la musculatura lumbar, fundamentalmente, incluyendo el músculo psoas. Y también unos músculos que son extremadamente importantes, que son los músculos expiratorios, ¿sí?, que son los intercostales externos y toda la prensa abdominal. ¿Por qué son importantes? Porque cuando estos músculos se atrofian, ¿sí?, lo que no nos permite hacer, por ejemplo, es toser adecuadamente o poder librarnos de, por ejemplo, mucosidades de la vía respiratoria, o poder salir de un respirador después de estar varios días en terapia intensiva. Entonces, estos músculos en general se deterioran mucho en los pacientes con EPOC, ¿sí?, y son una clave, digamos, en la rehabilitación de los mismos a la hora de enfrentar sus complicaciones. Si nosotros vemos, discúlpenme que esto no está en colores, pero se va a entender fácilmente lo que quiero mostrarles. Si nosotros vemos el corte del tercio medio del muslo de una persona de 20 años, 19 años, todo lo que está gris oscuro es solamente carne, digamos, músculo puro. Cuando hacemos el mismo corte en una persona normal, sana, ¿sí?, mayor de 60 años, todo lo que está en blanco es grasa, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que hay una infiltración grasa de los músculos, además de la posición digamos, en el celular subcutáneo, e incluso intraósea, ¿sí? Esta grasa, que no solamente se ubica en este lugar disminuyendo o ocupando el lugar del músculo que se va atrofiando, sino que además se descubrió que es activa, ¿sí?, y que es deleteria desde el punto de vista de la proteólisis de lo que sería, digamos, el aparato sarcoplásmico de las células musculares. Entonces,
Es fundamental, ¿sí?, a la hora de entender qué es la sarcopenia y cómo cambia la composición corporal respecto a la misma, ¿sí?, que a diferencia de la caquexia, que es otro estado clínico en el cual disminuyen, digamos, todos los componentes de nuestro cuerpo, la grasa, la masa magra y la cantidad de agua y las células y sólidos, ¿sí?, en la sarcopenia disminuyen todos menos el componente graso, que muchas veces porcentualmente se duplica, aunque el sujeto esté adelgazado, ¿sí?, o malnutrido. Entonces, esa diferencia fundamental, ¿sí?, es uno, digamos, de las primeras descripciones que se hicieron de este cuadro clínico. Hay un ciclo que se llama ciclo de la fragilidad, que yo les explicaba que la sarcopenia es la base biológica que la explica, por eso está ubicada casi centralmente, ¿sí?, junto con la disminución de la actividad y la disminución del aporte, fundamentalmente proteico en forma crónica, ¿sí?, disculpen. Entonces, este ciclo, que si nosotros no lo logramos revertir con alguna estrategia, en general va a ir llevando, ¿sí?, a una discapacidad y una dependencia progresiva a las personas que lo sufren. Entonces, volviendo a la definición concreta del consenso europeo, ¿sí?, que es el que se sigue hoy en todo el mundo de qué es sarcopenia, sarcos viene del griego, que significa carne, y penia pérdida, ¿sí?, la misma es universal, ocurre siempre con el envejecimiento o asociado a él, no siempre tiene consecuencias clínicas, aunque está, digamos, como subyacente a algunas condiciones, y puede aumentar el riesgo de dependencia, morbilidad y mortalidad, como recién hablábamos. Normalmente cuando envejecemos, todos nosotros disminuimos nuestra masa muscular, ¿sí? La misma se infiltra por grasa y por tejido conectivo, la misma presenta, digamos, esta masa muscular, disminución del tamaño de la fibra de tipo 2, sin cambio en la fibra de tipo 1 musculares. Esto es importante porque las fibras de tipo 2 son las fibras que generan el movimiento rápido, el movimiento del reflejo, el que nos evita caernos, por ejemplo, o mantener el cuerpo estable sin sensación de inestabilidad o de que nos estamos mareando. Hay reducción en la razón, digamos, o en la relación capilares fibras musculares, ya están menos irrigados, ¿está bien? Más otras, digamos, ya alteraciones intracelulares y ruptura de los miofilamentos, que son los que en definitiva terminan generando la fuerza de contracción muscular. Entonces, esta sarcopenia, ¿sí?, está influida por factores externos y por factores internos. Los factores externos son el nivel de actividad física, el tipo de dieta, el tabaquismo, está muy asociado a la pérdida de masa muscular, y el uso de corticoides crónicos, por ejemplo. Los factores internos son la influencia genética, hay personas que hacen sarcopenia más rápido o más fácil que otras, ¿sí? Otras enfermedades concomitantes, fundamentalmente las enfermedades crónicas no transmisibles, todas enfermedades que generan un estatus de inflamación crónica que está muy bien descrito hoy en día, mediado por citoquinas, ¿sí? Y el mismo, digamos, se ha denominado en inglés inflammaging, ¿sí?, o estado inflamatorio asociado a la edad, que cuando se acelera por circunstancias como, por ejemplo, el tabaquismo o enfermedades crónicas como la obesidad o la diabetes, lo que da como resultado es mayor envejecimiento corporal, fundamentalmente a nivel del aparato osteoartículo muscular. El estrés oxidativo, entonces, y la inflamación sistémica no es otra cosa que la expresión aumentada o acelerada de este proceso inflamatorio asociado al envejecimiento y, por supuesto, la edad, ¿sí?, porque a mayor edad se ha visto que la prevalencia de la sarcopenia aumenta, ¿sí?, significativamente. ¿Qué otras cosas influyen en la sarcopenia? Bueno, los hábitos de vida, ¿sí? La inactividad física es el factor más importante que contribuye a la misma. Primero desciende la fuerza, esto se manifiesta, por ejemplo, con cansancio, que es para nosotros hacer el diagnóstico, digamos, de una persona mayor que refiere que está cansada es una caja de Pandora realmente, pero una de las bases de ese cansancio crónico, si no encontramos ninguna otra razón que lo explique, suele ser la pérdida progresiva, ¿sí?, de esta masa muscular que estamos hablando, que se pierde a posteriori. La actividad física protege a la sarcopenia o de la sarcopenia, ¿sí?, básicamente porque estimula la síntesis de proteínas miofibrilares, especialmente la miosina, ¿sí?, pero esto, digamos, y desde ahora y hasta que terminemos esta charla, está o debe estar íntimamente ligado,
la actividad física, al aporte del sustrato necesario que enseguida vamos a ir desarrollando y explicando cuál es. Desde el punto de vista constitucional, se sabe que las personas que han tenido bajo peso al nacer y sobre todo que han tenido algún trastorno nutricional en su primera infancia, aumenta el riesgo de padecer sarcopenia cuando están en las últimas etapas de la vida, ¿sí? Y el proceso de envejecimiento en sí mismo que favorece el desarrollo de esta pérdida muscular por la existencia fundamentalmente de varios factores asociados a la edad. Pérdida de miofibrila, disminución de motoneuronas alfa de la médula espinal y de su inervación en la célula muscular, descenso de la concentración de hormonas anabolizantes, como la de crecimiento, la testosterona o los estrógenos, y aumento de la producción de citoquinas inflamatorias como el factor neurotrófico T y la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, que no son otra cosa que expresión, ¿sí?, de ese estado inflamatorio que recién les comentaba. La baja ingesta de proteínas, la baja ingesta de proteínas es un problema en los adultos mayores. Hay estudios hechos en los cuales se analizan, digamos, cuando se le ofrece un plato balanceado, qué es lo que dejan o qué es lo que no comen habitualmente, y en general lo que dejan de comer son las proteínas de ese plato balanceado que se le ha servido por diferentes razones, muchas de las cuales tienen que ver con una situación que se llama la anorexia del anciano, ¿sí?, que está influida en parte por un círculo vicioso que tiene que ver con la pérdida de, digamos, de esta masa muscular y de inflamación crónica que les comentaba. El escaso ejercicio físico a lo largo de toda la vida y fundamentalmente después de los 50, 60 años, el hábito tabáquico constante o la ingesta de alcohol más allá de las dosis recomendadas, ¿sí? El encamamiento prolongado o la sedestación prolongada, el estar todo el tiempo quieto en una silla, en un sillón, imagínense lo que estamos hoy viendo nosotros post pandemia en este grupo etario, la inmovilidad o el desuso, ¿sí? El no utilizar el músculo hace que vayan desacondicionando todo el sistema osteoarticulomuscular, la relación agonista-antagonista en los músculos, en las grandes articulaciones, por ejemplo, que empieza a traducirse en trastornos de la marcha y eventualmente caídas porque los músculos empiezan a no coordinar bien, etc. Y por supuesto, si hay deterioro cognitivo, depresiones importantes, diabetes fundamentalmente, o la fase terminal o final de diversas enfermedades crónicas, todo esto hace que este proceso se acelere. En la definición, los criterios del grupo de tarea, digamos, europeo, revisado en el 2010, ¿sí?, se basa básicamente en tres criterios que son la baja de la masa muscular, la baja de la fuerza y la baja de la funcionalidad o rendimiento físico, diciendo que un sujeto está sarcopénico si tiene el criterio 1 más uno de alguno de los otros dos, y si tiene los tres se habla de sarcopenia grave. También lo podemos definir en primaria o secundaria, digamos. Primaria sería solamente la relacionada con el propio envejecimiento, ¿sí? Si ustedes miran, digamos, la foto de una persona de 90 años, salvo que realmente esté todo el día en el gimnasio, va a estar mucho más emaciado muscularmente que alguien de 70 o de 50 años. O secundaria, como decíamos recién, relacionada con la actividad, con enfermedades o con la nutrición. Esto es simplemente la estadificación que recién les comentaba. Cuando tenemos los tres criterios, ¿sí?, hablamos de sarcopenia o sarcopenia grave. Este es el único estudio hecho en la República Argentina. Se hizo una investigación dirigida por el profesor Nemerovsky, el actual presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y en la Universidad Maimónides, en la cual se determinó, ¿sí?, que la prevalencia, en este caso se hizo en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, de los pacientes con sarcopenia, ¿sí?, era aproximadamente de casi un 60%. Cuando lo separaban por edad, ¿sí?, y por diferentes niveles de gravedad, fíjense que en aquellos mayores de 80 años, la mitad tenía sarcopenia grave. Esto habla de la asociación con la edad. Bien, ¿qué son los cambios en la distribución de la masa grasa? ¿Sí? Esto que ocurre normalmente en todas las personas que envejecemos, ¿sí?, con el paso del tiempo, es independiente un poco del peso y es independiente, digamos, de si estamos bien o malnutridos, pero básicamente hay un descenso en la cantidad de grasa subcutánea provocado por la progresiva disminución de la capacidad del tejido adiposo para almacenar lípidos, fundamentalmente en las extremidades inferiores. Aumento de la grasa visceral en torno al 0,4% cada año en hombres mayores y de mediana edad y en mujeres posmenopáusicas. Incremento de la grasa intramuscular,
y crecimiento de la masa grasa a nivel de la médula ósea. Entonces, estos son todos los lugares donde esa grasa, que porcentualmente va a estar aumentada, ¿sí? Se va finalmente a distribuir. Cuando nosotros vemos las manos típicas de una persona mayor, como estas, y vemos que tienen estas hendiduras entre los metacarpianos de la mano, sabemos que esta persona ya tiene debilidad en la fuerza de agarre de su mano, que va a apretar menos o tener menos fuerza para realizar tareas de la vida cotidiana, como abrir un frasco, por ejemplo. Y es bastante fácil pensar que puede estar sarcopénico cuando uno ve clínicamente eso, por ejemplo, ¿sí? O le cuentan que está con las manos mucho más débiles. Ahora, también es muy frecuente ver, ¿sí?, en personas mayores esta situación clínica, ¿sí?, que es lo que se denomina obesidad sarcopénica, ya descrita hace unos cuantos años, que es la combinación del exceso del peso corporal y la reducción de la masa y la fuerza muscular. O sea, aquellas personas que están con exceso de peso y a su vez están sarcopénicos, ¿sí?, son mucho más complejos de manejar y más difíciles de tratar. Los cambios en la composición muscular también son importantes. La marmolización, que es el nombre que se le da a esa infiltración grasa visto en las tomografías o en las resonancias musculares, ¿sí?, reduce la calidad muscular, por lo que le decía yo al principio, que esa grasa es tóxica, esa grasa genera tendencia a la oxidación celular y a la proteólisis, incentiva la degradación proteica, y por supuesto esto baja el rendimiento muscular de las actividades de la vida diaria. Bueno, y acá en este trabajo en particular habían medido todavía sujetos que trabajaban el rendimiento laboral. Baumgartner fue uno de los primeros que estudió la sarcopenia hace unos 25 o 30 años atrás, ¿sí?, y define la obesidad sarcopénica como la presencia simultánea de una masa muscular esquelética, dos desviaciones estándares por debajo de la media para población joven, ¿sí?, menos de 126 kilos por metro cuadrado de superficie corporal en los varones y menos de 5,45 kilos por metro cuadrado en mujeres, con asociado a un porcentaje de grasa corporal mayor que la mediana, más del 27% en los hombres y más del 38% en mujeres. Esta es una forma ya más técnica, utilizando métodos evaluatorios de composición corporal para hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sarcopenia, finalmente? Bueno, depende si uno está en un contexto de investigación o de un contexto de práctica clínica, ¿verdad? O, digamos, dependiendo también del tipo de institución o el medio donde uno está trabajando. No es lo mismo evaluar en el consultorio que de repente en un servicio hospitalario. Desde el punto de vista de investigación, el gold estándar, el estudio, digamos, el mejor estudio para diagnosticar sarcopenia es la resonancia magnética nuclear de cuerpo entero, ¿sí?, donde se hace extrapolación, digamos, y análisis de cada uno, se puede hacer de cada uno de los músculos o masas musculares del cuerpo. Finalmente, ¿sí?, en la práctica, que es lo que nosotros realmente necesitamos saber, bueno, más allá de la antropometría, que, digamos, ayuda, pero quizás no sea suficiente, ¿sí?, quizás el estudio más simple, más sencillo, más barato también su equipamiento es la bioimpedanciometría, y si no lo que se llama DEXA, ¿sí?, que es la absorción dual, digamos, densitométrica de la masa magra, que se hace con el mismo equipo que se hace la densitometría ósea, simplemente que se le pide que en vez de darnos, o además de darnos la densidad del tejido óseo, nos dé la densidad del tejido graso y del tejido muscular. Y de esa manera, sabiendo la altura y el peso del paciente, podemos sacar todos los índices que van a ser diagnóstico de esta condición. La fuerza muscular en condición de práctica clínica básicamente se utiliza hoy la fuerza de presión palmar mediante un dinamómetro de mano que enseguida les voy a mostrar, y el rendimiento muscular es donde utilizamos las estrategias, digamos, o las escalas de evaluación de los geriatras, que también recién les voy a mostrar y es un poco el motivo de esta presentación. La escala SARC-F que se propone, ¿sí?, hoy en día, digamos, desde el punto de vista de lo que sería la detección cuando uno no tiene equipamiento en la práctica, sobre todo en atención primaria de la salud, es una escala en la cual solamente se hacen preguntas y que si puntúa más igual o más de 4 puntos, uno puede sospechar con bastante buena fiabilidad o correlación, cuando uno estudia a los pacientes, que ese sujeto que ustedes están evaluando tiene sarcopenia. Obviamente, si tenemos una bioimpedanciometría
digamos, a la mano, trabajamos en un equipo, somos nutricionistas si la tenemos, etcétera. Es mucho más, digamos, objetiva la evaluación, ¿sí? Si bien ustedes saben que la bioimpedancia o la impedancia bioeléctrica es un método que se llama de doble análisis, porque primero mide la reactancia al agua corporal total, por una fórmula matemática calcula la grasa, y nuevamente una segunda fórmula matemática calcula la masa magra, ¿sí? Esto se llama digamos, en evaluación de composición corporal, método doble indirecto. Entonces es un poquitito menos específico que lo que serían, digamos, los métodos más complejos, como puede ser el DEXA o la resonancia magnética, pero tiene un margen de error realmente muy bajo, ¿sí? Y lo que se hace básicamente es buscar lo que se llama el índice de masa magra, o de masa magra esquelética, que es el peso de los músculos de las extremidades sobre la talla al cuadrado. O sea, es un índice de masa corporal en donde se utiliza el peso de los músculos esqueléticos y no el resto del peso del cuerpo. Este es un bioimpedanciómetro realmente de muy buena calidad, ¿sí? Quizás soy un poco oneroso desde el punto de vista económico, pero digamos este es el más simple de todos los que se denominan InBody, que es una marca, ¿sí? Con este se hizo el estudio, digamos, de prevalencia de sarcopenia en la República Argentina, pero en definitiva, digamos, los más aconsejables son los que se llaman de 4 polos cuando uno tiene los equipos clásicos que se utilizan, digamos, en medios por ahí un poquito más hospitalarios. Entonces, esto, digamos, por consenso, ¿sí? Con alguna pequeña variancia, depende de la etnia de los sujetos de diferentes partes del mundo, el índice de masa muscular esquelética en hombres diagnostica sarcopenia cuando es menor o igual a 7,25 kilos de músculo sobre metro cuadrado de superficie corporal, y en el caso de las mujeres cuando es menor o igual a 5,67. ¿Qué son las medidas basadas en la ejecución? Bueno, las medidas basadas en la ejecución de la función física se definen como pruebas en las cuales a un individuo se le pide que realice una tarea específica que se evalúa de manera objetiva, sistematizada y uniforme, usando criterios predeterminados como el número de repeticiones o el tiempo de duración de una actividad. Estas escalas buscan detectar, por lo general en medios clínicos, la presencia objetiva de alteraciones en algunos de los componentes de la capacidad física, como ser capacidad de trasladarnos en el espacio, digamos, entre diferentes superficies, por ejemplo, de la cama a una silla, de la cama a parado, etc. ¿Sí? O sea, cómo está nuestra movilidad, cómo está nuestro equilibrio, cómo está nuestra fuerza muscular y cómo caminamos o cómo está nuestra marcha. Todas estas evaluaciones que hacemos básicamente los geriatras son claves para ejecutar diversas tareas que componen lo que se llama la actividad de la vida diaria, que no es otra cosa, digamos, que todo lo que nos, digamos, permite ser autónomos o perder esa autonomía y depender de terceros. La evaluación de la fuerza de agarre se hace con un dinamómetro, ¿sí? Que mide la fuerza en kilogramos, ¿sí? De fuerza, en general se evalúa a la persona mayor en posición de pie, con el brazo extendido adherido al cuerpo y el hombro en neutro o sentado en la misma posición. El dinamómetro se adapta a la longitud de la mano dominante, de manera que forma un ángulo de 90 grados en la segunda falange, y a los ancianos se le da la orden de ejercer la máxima fuerza posible con el dinamómetro. Los varones deben ejercer más de 30 kilos de fuerza con su mano y las mujeres más de 19. Estos son los equipos, digamos, hoy considerados mejores en el mundo, se llaman Yamar, ¿sí? Que es una marca, que vienen electrónicos o mecánicos, y, hoy en día son muy difíciles de conseguir, son importados. En el momento que se podía, digamos, traerlos a la Argentina, tenían un costo aproximado de $250, con lo cual, digamos, no era algo tremendamente complejo de que alguien dedicado al tema pudiera tenerlo en su consultorio. Desde el punto de vista del rendimiento, nosotros en el consultorio medimos lo que se llama velocidad de la marcha, ¿sí? Pero si queremos ser más específicos y tener mejor evaluados a nuestros pacientes, lo ideal, ¿sí? Es, perdónenme, les voy a mostrar la segunda escala que hoy les presentan, ¿sí? como escalas de valoración de nuestros pacientes mayores, que es lo que se llama el test o prueba corta de desempeño físico, que consta de 3 partes. En la primera hacemos el famoso, para los médicos, test de Romberg, o test del equilibrio en 3 posiciones. El paciente tiene que estar por lo menos 10 segundos en cada posición sin sentir que pierde el equilibrio. Esta última con
con un pie adelante del otro realmente es muy incómoda, ¿sí? Y suele generar sensación o desequilibrio estático, se llama porque están quietos a los adultos mayores, tienen sus puntos de corte. Después hacemos el test de la marcha en 4 metros, que también tiene punto de corte, y los resultados se miden con un puntaje que finalmente, al final de la prueba, digamos, van a sumar y nos van a dar el score. Y la tercera prueba que hacemos es una prueba de rendimiento y de fuerza, que es pedirle a una persona sentado perfectamente en una silla sin apoyabrazos, con los brazos cruzados en el pecho, que se levante y se siente 5 veces seguidas. ¿Está bien? Esto también se mide en tiempo y da un puntaje. Y finalmente los resultados nos dicen que si las personas mayores tardan, ¿sí? Tienen entre 10 y 12 puntos, no tienen ningún tipo de limitación y uno no haría el diagnóstico de sarcopenia. Entonces, la velocidad de la marcha, que es esta parte intermedia de este test que hoy se le presentan a ustedes, ¿sí? Para los geriatras prácticamente es un signo vital. Que nosotros, esto se mide con el cronómetro del celular o con un reloj o con un cronómetro de verdad, que tampoco es algo muy oneroso. En general tratamos de tener 6 metros, ¿sí? O sea, se miden 4 metros, pero se tienen 6 para, digamos que los primeros 2 metros tratar de que el paciente agarre la velocidad de marcha normal, a veces la salida es un poco más lenta. Prendemos el cronómetro cuando cruza, digamos, la línea de los 2 metros y cuando llega a los 4 metros lo apagamos, ¿sí? Y en general las personas, ¿sí? que caminan a una velocidad de más de 0,8 metros por segundo se consideran que tienen la velocidad de la marcha disminuida, debido a que la marcha es digamos, uno de los sistemas más complejos que tenemos desde el punto de vista de la coordinación neuromotora y la expresión, digamos, de la misma se da a través del aparato osteoartículo muscular, obviamente. Entonces, si el paciente, digamos, empieza a caminar más lento, este es un marcador para nosotros de morbimortalidad. ¿Sí? Por ejemplo, predice caídas a los 2 años con una probabilidad realmente de un 30%, predice, por ejemplo, deterioro cognitivo o lo que nosotros llamamos síndrome motor cognitivo, que es digamos, es una entidad que se ve mucho en personas con deterioro cognitivo desde el punto de vista neurodegenerativo o, por ejemplo, en hipertensos crónicos no bien controlados y que tienen las famosas lesiones, digamos, de hipoflujo en la base del cerebro, que se llama leucoariosis periventricular, ¿no? Del ventrículo, de los ventrículos laterales del cerebro. Eso se ve muy fácilmente en la tomografía o en la resonancia, y a veces nos explican caídas en pacientes que no tienen ninguna otra causa. Este es un algoritmo propuesto por el Consenso Europeo, solamente para manejarnos mejor en el consultorio, ¿sí? Lo que hacemos primero es medirle la velocidad de la marcha, que si la misma, digamos, está aumentada arriba de 0,8 metros por segundo, se mide la fuerza. Si la misma es normal, habla de ausencia de sarcopenia, ¿sí? O sea, cuanto más distancia se puede caminar por segundo, uno camina más rápido. Si la fuerza le da disminuida, aunque camine normal, lo pasamos a la rama de la derecha, que es aquellos que caminan más lento y tienen la masa muscular disminuida, van a tener sarcopenia, y si la tienen normal, tienen ausencia, pero estos pacientes son los que uno abre el signo de pregunta y los debería controlar en el tiempo. Entonces, como les dije al principio, ¿sí? El punto para nosotros crítico es la relación entre esta entidad clínica y el deterioro funcional, el deterioro en nuestras capacidades para desenvolvernos en la vida diaria. Entonces, las consecuencias de tener sarcopenia se ven en nuestra funcionalidad, en la morbilidad, porque tener menos músculo implica, por ejemplo, tener menos inmunidad, menos capacidad de defendernos frente a las infecciones, menos capacidad, digamos, de sintetizar diferentes tipos de proteínas útiles para el cuerpo, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿sí? Cuando el paciente cumple los criterios de fragilidad, que como les dije, estaba íntimamente relacionada con la sarcopenia, ¿sí? Tienen una mortalidad, digamos, a los 2 años de seguimiento, 3 veces mayor por cualquier causa que la población no sarcopénica. Para nosotros la funcionalidad es la capacidad de marchar, la velocidad con la que la hacemos, la capacidad de subir o bajar escaleras, la de levantarnos o no de sillas, sillones de diferentes alturas, el inodoro, etc. El aumento de la proporción del máximo de esfuerzo para cumplir las actividades de la vida diaria, o sea, cada vez nos cuesta más hacer las mismas cosas que antes o las empezamos a dejar de hacer,
y el aumento del riesgo de caernos, o porque no levantamos ya bien los pies y nos tropezamos, o porque realmente estamos ya tan flojos que a veces simplemente nos aflojamos y nos vamos al piso, ¿sí? Respecto a la posibilidad del incremento de las enfermedades crónicas, que es un círculo, digamos, la enfermedad crónica produce sarcopenia y viceversa, la empeora, hay una relación estrechísima con la osteoporosis, tan es así que hoy ya se habla de osteosarcopenia, porque pareciera ser que la base fisiopatológica es prácticamente la misma, esa célula grasa infiltrante de la médula ósea también es deleteria a favor del osteoclasto y, digamos, deteriorando el osteoblasto y por lo tanto la posibilidad de generar una buena matriz proteica donde el calcio se pueda, digamos, depositar de manera correcta, ¿sí? Y siguiendo las líneas de fuerza del hueso y no de manera anárquica, sabiendo que eso favorece incluso la posibilidad de que se fracture más fácil el hueso, ¿verdad? La diabetes, la afectación de capacidad del organismo para regular la temperatura corporal. Los pacientes con menos masa muscular no pueden generar calor y más del 50% de la termogénesis corporal se realiza en el aparato muscular. Los pacientes, por ejemplo, pueden hacer infecciones graves y no levantar temperatura, no hacer bacteriemia, o sea, chuchemia, decíamos nosotros, no temblar, digamos, cuando uno tiene, no tener escalofríos, etc. Y obviamente, ¿sí?, hay un descenso asociado del volumen sanguíneo de todo el aparato muscular que influye en la respuesta cardiovascular al ejercicio, ¿sí?, al calor, por ejemplo, para poder defendernos del mismo, y esto, digamos, también condiciona la aparición de problemas médicos. Lo que decía recién, no lo vamos a repetir, hay una asociación bastante bien demostrada en muchos trabajos en diferentes poblaciones del mundo entre la relación de menos masa muscular, dependencia, institucionalización en residencias para enfermos crónicos, mortalidad, independientemente de otros factores de riesgo. O sea que se sumaría, ¿sí?, por ejemplo, si uno es diabetes o tiene colesterol alto o tiene enfermedad coronaria o hipertensión, etcétera, ¿sí?, cuando el paciente se vuelve sarcopénico, realmente el combo es bastante complicado. ¿Qué intervenciones podemos hacer en estos pacientes? Bueno, básicamente, ¿sí?, nutrición, actividad física y tratamiento farmacológico, del cual todavía estamos en el terreno de la investigación, sin tener demasiado, digamos, en vista del punto de vista de lo que sería una droga tradicional. Sí tenemos suplementos, ¿sí?, que actúan, digamos, desde el punto de vista anabólico, que es un poco lo que vamos a conversar en este momento. Entonces, básicamente, digamos, el primer pilar es la nutrición. Dentro de la nutrición, el pilar fundamental es el aporte proteico, el aporte de proteínas que nos den aminoácidos esenciales, ramificados, ¿sí?, lo que se llaman de alto valor biológico. Estos digamos, aminoácidos provienen básicamente de proteínas de origen animal, ¿sí?, con lo cual a veces tratar personas vegetarianas es un problema, y para eso a veces los suplementos nos ayudan bastante, ¿sí? Utilizar creatina o similares, y la vitamina D, que pareciera tener cada vez más un rol desde el punto de vista hormonal, prácticamente se piensa hoy que es una hormona, que sería anabólica, y realmente, al menos los trabajos que nosotros hemos visto, se está asociada en aquellos que la suplementan en valores correctos, sería arriba de 30 miligramos por decilitro de sangre, son pacientes que se caen menos, por ejemplo, ¿sí? O sea, evidentemente favorece, digamos, que el aparato muscular sea de calidad y trabaje mejor. Básicamente, digamos, una dieta sana, llena de antioxidantes, digamos, de omega 3, ¿sí?, de ácido fólico, vitamina B12, ¿sí?, de proteínas, como yo le decía, que vamos a hablar un poquito más enseguida, de vitamina D, debería ser, digamos, lo que no debe faltar asociado al ejercicio en una persona mayor. Bueno, no quería mostrar mi foto del futuro, pero esto es una foto real, esto puede ser factible, ¿está bien? Obviamente este es un señor que no empezó a los 80 años a hacer ejercicio, ¿no? Lo viene haciendo de toda la vida, simplemente lo pongo como muestra porque se ha visto que la posibilidad de generar masa muscular independientemente de la edad, ¿sí?, se sigue manteniendo a lo largo de la vida si uno hace entrenamiento adecuado para generarla, obviamente.
Este cuadro que les muestro a la derecha es un cuadro que saqué de este trabajo que está citado acá abajo, en el cual, digamos, se trató de eh, evidenciar cuál es el mejor momento para ingerir la proteína asociada al ejercicio. ¿Sí? P0 es en el momento que uno termina de hacer el ejercicio y P2 era dentro de las 2 horas o a las 2 horas de hacerlo, que era un poco la recomendación que nosotros teníamos en estos últimos 15 años, era dar la proteína dentro de las 2 horas y después, o incluso se empezó diciendo también antes de hacer la actividad física. Lo que se vio en este trabajo, ¿sí? Que es del 2001, o sea, no es tan nuevo, es que si se la da inmediatamente, se termina de hacer la actividad física, la posibilidad de generar masa muscular es muchísimo mayor porque el músculo está, digamos, como mucho más avieso de incorporar proteína desde el punto de vista metabólico. Estas proteínas, como les dije, son aminoácidos esenciales, básicamente los derivados de la leucina, la isoleucina, la valina, etcétera, son los mejores, son los que más rápido entran a la célula muscular, de la mano de la estructura del colesterol de la membrana celular, ¿sí? Y fíjense ustedes que intracelular el metabolismo de estos aminoácidos mediados por la mTOR, que es una enzima la misma que media, digamos, el efecto insulínico dentro de la célula, ¿sí? Se genera 80% de colesterol y 20% de, digamos, de proteína útil para formar la miofibrila muscular. ¿Sí? O sea que de todo lo que nosotros debemos ingerir por día, lo que finalmente llega a través de una sustancia que se llama hidroximetilbutirato o HMB, ¿sí? Por acción de la mTOR intracelular, al degradar estos aminoácidos, es solamente el 20% del aporte de los mismos. Con lo cual, hoy ya se sabe que las necesidades en comida, ¿sí? De estas proteínas son casi imposibles de ingerir, incluso para personas jóvenes, porque se necesitarían, digamos, cuantiosas, digamos, cantidades de carne roja, etcétera, por día, que son muy, muy difíciles de ingerir, y por lo tanto, cuando es necesario recuperar el músculo, ¿sí? Hay que suplementar este tipo de productos. Y desde el punto de vista de qué sabemos hoy, de acuerdo a todos los trabajos que se han venido haciendo en los últimos 20 años, básicamente, un poquitito más, o sea, cuáles serían las recomendaciones basadas en la evidencia. Lo que hoy sabemos es que el envejecimiento se asocia a esta anorexia fisiológica, yo decía, digamos, tienen menos hambre, tienen menos gusto, tienen menos palatabilidad de las comidas. Hay algunas estrategias para mejorarla, pero básicamente, digamos, tienen menos saliva, más tendencia a la serostomía, con lo cual la disminución en general de la ingesta y fundamentalmente de las proteínas suele estar disminuida y va generando este proceso a lo largo del tiempo, ¿sí? También la eficiencia metabólica está un poco disminuida, por lo cual también se requiere mayor consumo en relación a los jóvenes. Y esto sugiere que un aporte equilibrado y de suplemento de energía pueden ser útiles en la prevención y posibilidad de revertir la sarcopenia como parte de un enfoque terapéutico multimodal. Esto tiene evidencia de tipo A, o sea, la mejor evidencia que podamos tener, pero fíjense esta última parte de lo que acabo de decir, que es un enfoque terapéutico multimodal, y ahora vamos a seguir un poquito con eso. ¿Qué otra evidencia tenemos? Bueno, básicamente que un porcentaje importante de hombres y de mujeres mayores ingieren menos cantidad diaria de proteína, por lo cual se sugiere que se aumente la ingesta, ¿sí? Esto tiene evidencia de tipo B, y que la ingesta debe estar entre 1 y 1,5 gramos kilo día, también tiene una evidencia de tipo B, o sea, bastante adecuada, ¿sí? De que sería lo útil. Fíjense ustedes que dar 1,5 o 1,4 gramos por kilo de peso por día puede ser una cantidad de proteínas muy importante, y la pregunta que habitualmente se hace uno acá es qué pasa con el riñón del anciano. Si el riñón del anciano está sano, o sea, no hay evidencia de enfermedad renal, otro tema que no es, digamos, objeto de la charla de hoy, pero otro tema realmente muy, muy, digamos, polémico en los últimos años, pero claramente dirimido hoy en día de qué es filtración glomerular disminuida asociada a la edad versus enfermedad renal. ¿Sí? Si el paciente solo tiene filtrado glomerular disminuido por la edad y no tiene signos, que hoy sabemos bien cuáles son, de enfermedad renal, pueden tolerar estas cantidades de proteína hasta clearance, ¿sí? Hasta, digamos, clearance de filtrado glomerular tan bajos como 20 o 30. ¿Está bien? ¿Y por qué esto es importante saberlo? Porque
las enfermedades crónicas, y la insuficiencia renal es una de ellas, ¿sí? Se asocian básicamente a sarcopenia o a pérdida de la masa muscular. Entonces, el aporte proteico, que puede estar discutido, por ejemplo, si el paciente es diabético y si uno aporta mucha proteína puede precipitar eventualmente la enfermedad renal asociada a la diabetes, pero la verdad es que si no hay una enfermedad, sí, podemos darle las proteínas a los adultos mayores bastante tranquilos. Una mezcla equilibrada de aminoácidos esenciales, como dijimos, derivados de la leucina, básicamente, enriquecido, se debe añadir a la dieta, porque esta es la principal fuente de HMB o de hidroximetilbutirato. Esto tiene evidencia de tipo B, ¿sí? La creatina puede aumentar los efectos del ejercicio en pacientes sarcopenios, tiene evidencia de tipo A. El problema de la creatina es que hay que controlarla mucho, porque esta sí, si el paciente, por ejemplo, se deshidrata haciendo ejercicio cuando hace mucho calor, y toma la creatina inmediatamente después sin hidratarse adecuadamente, per se la creatina pura puede desencadenar insuficiencia renal. Entonces hay una dosis kilo de peso día que no se debe superar y que se recomienda a veces. En mi caso en particular, a mí me gusta usar mucho más la proteína del suero de la leche, pero bueno, los trabajos están hechos con creatina y por lo tanto la evidencia se muestra, ¿sí? Con creatina. También, digamos, no tenemos estudios a largo plazo, ¿sí? Con la suplementación como para saber si finalmente en la curva de vida de estos sujetos terminan no estando sarcopénicos cuando tienen 85 o 90 años. Medir los niveles de vitamina D3 en los pacientes sarcopénicos es básico y crítico y debe suplementarse con evidencia tipo A, ¿sí? En niveles suficientes para, digamos, superar los 30 miligramos por decilitro, como les decía, como un tratamiento adyuvante al ejercicio y a la nutrición. ¿Está bien? Los trabajos que compararon vitamina D2 con D3 no han podido, digamos, diferenciar que una es mejor que la otra, por lo tanto, también podemos administrar vitamina D2. La dosis segura semanal, cuando uno empieza el tratamiento de alguien que ya está sarcopénico, de 50.000 unidades por semana, ¿está bien? Esos son unos 200.000 unidades por mes, también se pueden dar 100.000 cada 15 días. Bueno, el esquema, digamos, la vitamina D tiene muy buena tolerancia y muy pocos efectos adversos hasta dosis altísimas, mayores a 400.000 unidades, por lo tanto, estamos seguros, digamos, dando estas cantidades, ¿sí? También hay evidencia de tipo A que los ejercicios de resistencia mejoran la fuerza y la velocidad de la marcha, que el ejercicio aeróbico mejora la calidad de vida y es rentable. ¿Rentable en qué sentido? En que ayuda, por ejemplo, a bajar de peso a las personas con obesidad sarcopénica, ¿sí? Y que los estudios epidemiológicos sugieren que los efectos de la condición física en la salud son muy positivos, esto ya lo sabíamos, digamos, pero en el caso de la sarcopenia, esta evidencia es mucho mayor y se ve a corto plazo cuando se logra, digamos, hacer las cosas que hay que hacer, ¿sí? Se recomienda un ejercicio de resistencia aeróbico durante 20 a 30 minutos, 3 veces a la semana. Eso tiene recomendación de tipo A. Entonces, un poquito de actividad física, porque de vuelta, si ustedes le dan solamente proteínas y el sujeto o la persona sigue quieto y no hace nada, esa proteína no le sirve de nada, ¿sí? O la utilidad va a ser mínima. Entonces, es fundamental, por eso se habla de tratamientos multimodales, que son los únicos que han demostrado efectividad. Obviamente el ejercicio, cuando uno lo indica, ¿sí? Tiene un amplio espectro, porque hay diferentes tipos de ejercicio con diferentes tipos de objetivos, ¿sí? El aeróbico remodela las miofibrillas y tiende a aumentar la fuerza muscular, sobre todo de los miembros inferiores, porque digamos, la caminata, la bicicleta, etcétera, hace que los mismos trabajen más. ¿Sí? Mejora la capacidad aeróbica o la extracción periférica de oxígeno, eso es fundamental, si no, no se tolera y los pacientes se cansan, ¿sí? Mejora la velocidad de la marcha, mejora la calidad de vida en general, ¿sí? Un dato más que les doy es que también mejora el rendimiento cognitivo y viceversa, ¿sí? El ejercicio cognitivo mejora el rendimiento físico, se sabe que es costo efectivo por esta razón y se recomiendan un mínimo de 20 a 30 minutos, ¿sí? 3 veces a la semana como mínimo. Los ejercicios de resistencia son de contracción concéntrica o acortamiento muscular. Esta estrategia, digamos, es quizá la más importante asociada a los de potencia para tratar la sarcopenia, porque mejora la masa, la fuerza y el poder, que no es otra cosa que la fuerza multiplicado por el tiempo de hacer el ejercicio,
o por la cantidad de veces que lo repetimos, ¿sí? La función, por lo menos los trabajos nos han demostrado que si hacemos solo esto, ¿sí? La mejora, pero de alguna manera, digamos, lo que hace es lograr, ¿sí? Que el músculo vaya adquiriendo volumen y tenga la opción de agregarle ejercicio de potencia, ¿sí? Que de alguna forma, digamos, impacta más en la función física, ¿está bien? O sea, si uno hace solamente fuerza una vez o dos, no sirve. Ahora, si uno hace fuerza, ¿sí? Con mucho menos peso, pero sostenida en el tiempo o multiplicándola por varias, digamos, sesiones de ejercicio, ese es, digamos, el esquema final que se le recomienda a alguien que uno quiere que se recupere de sarcopenia. ¿Está bien? ¿Qué es una resistencia máxima? Es la capacidad máxima que tiene un grupo muscular de mover un peso determinado. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es empezar en forma progresiva, con un 20% de esa resistencia máxima, y hacer 3 o 4 series, 2 o 3 veces por semana, con muchas repeticiones. Esto mejora la función física, la fuerza y la capacidad de sostener el ejercicio en el tiempo. Por ejemplo, subir una escalera es un ejemplo práctico, fácil de entender, de lo que es potencia muscular. Entonces, finalmente, y espero no haberlos aburrido mucho, el objetivo final es que las personas coman adecuadamente las proteínas que necesitan, hagan la actividad física que finalmente necesitan. Hay diferentes tipos de estrategias para tratar de que los adultos mayores hagan ejercicio, ¿sí? No es fácil en la práctica, no les gusta, no quieren, tienen dolores, no es tan simple. Pero la recomendación, ¿sí? Si no queremos, desde el punto de vista de la educación o de la atención primaria de la salud, si no queremos, digamos, tener sarcopenia, por lo menos en las primeras décadas de nuestra vejez, lo que hoy nosotros llamamos los viejos jóvenes, entre los 60 y los 80 años, la recomendación es hacer este tipo de actividad física y tener este tipo de nutrición como mínimo después de los 45 o 50 años en adelante. De esa manera vamos a estar en muchísima mejor condición. No digo que vamos a estar como la foto del señor que le mostré, pero sí mucho mejor, digamos, equipados para defendernos de las noxas externas, del estrés que nos genera la enfermedad y por lo tanto de su impacto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Jáuregui. Les damos lugar a los participantes si tienen alguna consulta para hacerle al doctor. Por el momento le puedo comentar, doc, que tenemos muchísimas felicitaciones, es excelente, muchas gracias, muy claro. Así que se ve que ha sido realmente muy, muy claro. No sé si algún participante tiene alguna consulta para el doctor, alguna pregunta. Andrea Cariaga levantó la mano. Exacto. ¿Habilitas el micrófono, Andrea? Ahí está. Buenas tardes. Hola, Andrea. Buenas tardes. Soy fisioterapeuta yo, y como trabajo con pacientes, y usted habló del tema de la ingesta de la vitamina anterior o posterior a la actividad física. ¿Cómo era? No me quedó bien claro. Bueno, repito, no es la vitamina, o por lo menos no la vitamina sola, ¿está bien? La vitamina se puede tomar por semana, por mes, etcétera. Bueno, el suplemento del laboratorio que hoy auspicia este evento tiene vitamina D incorporado, así que lo que los estudios están hechos con proteínas, con ingesta de proteínas, ¿está bien? La carne, eso. Sí, básicamente sí, nadie le va a pedir a alguien que se coma un bife después de terminar de hacer ejercicio, digamos, es poco práctico, ¿está bien? Por eso que se recomienda los suplementos nutricionales, ¿está bien? Sí se puede, por ejemplo, yo me acuerdo que la Escuela Deportiva de Río le daba leche chocolatada a los chicos después de terminar de hacer ejercicio, ¿verdad? Se puede tomar algún producto lácteo, se puede tomar un suplemento nutricional, si uno está, digamos, mucho más necesitado de incorporar, sobre todo, HMB, ¿sí? o aminoácidos de alto impacto. Se puede comer huevo, el huevo es una excelente fuente de proteína, cada huevo tiene 6 gramos, ustedes piensen que un bife promedio está alrededor de los 15, y por supuesto uno lo tiene que adaptar al paciente y a sus gustos, digamos, hay gente que le resulta más fácil y gente que no.
La verdad que si uno tiene algo, ¿sí?, que sea fácil de incorporar, lo ideal sería que lo haga mientras se está hidratando una vez que termina la actividad física. Los primeros estudios, porque obviamente nosotros vemos pacientes y no viejitos ideales que van al gimnasio, eso la verdad que también hace menos sarcopenia, ¿no? Lo que nosotros vemos suelen estar bastante enfermos o bastante, digamos, afectados. En los primeros estudios que se hicieron en la Universidad de Texas, decían que las proteínas debían ser ingeridas durante el día relacionadas con los momentos en los cuales las personas se mueven o hacen actividad física, ¿está bien? Entonces se decía que había que hacer mucho hincapié y dar una proporción de 30 gramos de proteína, desayuno, almuerzo y cena, y merienda. Y en la cena que hagan lo que quieran, ¿está bien? Esa era un poco la recomendación. ¿Por qué? Porque después de cenar se van a la cama. Claro. Por lo tanto, es muy probable que esa proteína no la usen, ¿sí? No, sí. Bueno, muy amable y gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Tenemos una pregunta más. ¿Qué diferencia entre la ingesta de proteínas de la carne y la suplementación habría respecto a la absorción y mejor respuesta del músculo? Bien. La pregunta es interesante desde varios ángulos. El primero fue, creo que lo dije un poco al pasar, la cantidad de carne que necesitaríamos comer para llegar, digamos, a la dosis útil, ¿sí?, que se propone para tratar sarcopenia. Estamos hablando ahora de tratamiento de la sarcopenia, no de personas sanas, ¿está bien? Que es de 3 gramos por día de HMB. ¿Sí? Para lograr 3 gramos por día de HMB hay que comer, por ejemplo, 25 bifes por día o milanesas. Imposible. Entonces, desde el punto de vista de la absorción, ¿sí?, si uno ingiere el aminoácido ya digamos, procesado, y no necesitamos de la digestión, digamos, o de los primeros pasos de la digestión para romper la fibra de la carne, ¿sí?, y esto sumado a que los ancianos suelen comer menos carne roja porque les cuesta morder, entre otras cosas, o les enlentece muchísimo la digestión, el típico me cae pesado y empiezan realmente a comer mucho menos proteína. En ese sentido, digamos, la ingesta directa de aminoácidos o de proteínas, ya sea mediante la creatina, mediante la proteína del suero de la leche, ¿sí?, mediante suplementos que aportan proteínas o suplementos que aporten HMB, también sería, digamos, mucho más efectivo y mucho más rápido para tratar la sarcopenia. Estamos hablando de tratamiento. Para prevenirla, bueno, lo que hay que tratar de lograr es con una dieta sana y equilibrada, un aporte proteico dentro de los valores que se recomiendan, que lo nombré. En general, digamos, la gran mayoría de las dietas que se pueden, digamos, hacer que funcionen, o sea, ¿qué significa esto? Que el paciente la pueda comer, tienen entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso al día de proteína. Una dieta de 1,5 realmente es muy difícil que una persona, sobre todo los muy ancianos, la puedan comer. No sé si le contesté al doctor Ricci. Le agrego un comentario. La proteína del suero de la leche se vio que en las personas mayores tiene un comportamiento diferente a las personas jóvenes. En los jóvenes hace pico. Si ustedes la toman, hace un pico en plasma y baja. Por lo tanto, habría que tomarla, por ejemplo, al terminar de la famosa whey protein que venden para los gimnasios en esas bolsas carísimas. Esa, digamos, si uno la toma cuando uno termina la sesión del gimnasio, está perfecto. En los ancianos lo que se vio es que hacen meseta. O sea, toman la dosis y se mantienen en el plasma un tiempo, con lo cual en una persona mayor que está en la casa, que sale un poco a caminar, etcétera, da más chance que haya proteína circulando cuando está moviendo el músculo y por lo tanto tiene un mejor perfil metabólico, digamos, ¿sí? Eso es un consejo de la práctica para aquellos que la puedan comprar, ¿verdad? Porque si no es complicado. Tiene la ventaja que no da alergia, ¿sí?, que no es caseinato, bueno, todas las cosas ya sabemos que le pasa a los viejos que ingieren leche o derivados lácteos, ¿no? Gracias, doctor. Allí otra pregunta, si le podría explicar mejor sobre la función del HMB. Sí. El HMB lo que hace es estimular directamente la producción de ARN mensajero intracelular que termina
digamos, sintetizando proteína para el sarcoplasma de la célula muscular. ¿Sí? O sea, estimula la síntesis proteica intracelular. Perfecto, gracias. La licenciada Rosana Giglieri consulta si usted tiene experiencia con respecto a sarcopenia en posbariátricos. No, voy a ser muy sincero. Me imagino, sí. A ver, me imagino que viene un poco por el tema de la obesidad sarcopénica, ¿verdad? Exacto. Los pacientes posbariátricos, muchos bajan muchísimo de peso, o, como hemos visto muchas veces en la clínica con el tiempo, empiezan a aumentar de peso porque empiezan a ingerir alimentos líquidos, ¿sí? O de consistencia que pasan a través, digamos, de la brecha estomacal. Bueno, en estos pacientes lo ideal sería usar suplementos nutricionales, digamos, más balanceados y sí o sí tienen que hacer ejercicio, ¿no? Eso es fundamental. Perfecto. Otra consulta el doctor Luis Rilamanta. ¿Cuál es su sugerencia en cuanto a la frecuencia del test de valoración de la sarcopenia que se presentó hoy? Miren, en general lo que nosotros hacemos en la práctica, una vez hacemos el diagnóstico, dependiendo de la gravedad y de la adherencia del paciente a la propuesta, cosa muy difícil en geriatría, al principio los vemos, si realmente están muy sarcopénicos y están, digamos, contemplativos con respecto a hacer el tratamiento, yo personalmente los veo una vez por mes, los evalúo una vez por mes de manera muy simple, velocidad de la marcha y prensión palmar. Yo no, en mi consultorio no tengo un bioimpedanciómetro. Los trabajos dicen que hay que verlos el primer año cada 3 meses y después cada 6, para hacer la evaluación sobre todo del índice de masa muscular magra esquelética, ¿no? Perfecto. Tenemos 2 preguntas más. La doctora Andrea Cariagas quiere abrir el micrófono para hacer la consulta. Andrea. Andrea, estás muteada todavía. Se fue a hacer un batido. Y Santiago Ricci también ha levantado la mano. Si el doctor Ricci quiere hacer la consulta, bien. Bueno, en principio, impecable. Muchas gracias por la respuesta que dio. Haciendo referencia a lo que yo le había comentado antes, el tema de la absorción qué diferenciación había entre la absorción de la proteína por intermedio de la carne y por intermedio de la suplementación. Más que nada el tema el tiempo luego de entrenar o luego del ejercicio que uno vaya a hacer. El tema de si era recomendable el consumo de carne o si era recomendable el consumo simplemente de la suplementación. Sí, se recomienda la suplementación, Santiago, porque la verdad que pensarlo en vos mismo, terminar de hacer ejercicio, te comes un bife, o sea, muy difícil. Exactamente, en realidad yo lo que yo estuve haciendo una capacitación en suplementación deportiva, estaba enfocado más que todo en el alto rendimiento, y estaba enfocado más en eso, esto de utilizar el tema de la suplementación por el tema de, primeramente, que no me voy a comer un bife o 2 bifes después de entrenar, ¿sí? Y después en realidad de que sugerían por el tema de que hay como una cierta ventana anabólica en el tema de la absorción de ese tipo de aminoácidos a la hora del entrenamiento, a la hora de finalizar el entrenamiento, por eso se aprovechaba el tema de la suplementación. Ese es el trabajo que les mostré, Santiago. Exacto, claro, entonces ahí recordaba eso de lo que usted había mencionado ahí en la disertación. Exactamente. Y diferenciaba el tema de la carne, que el tiempo de absorción es muchísimo más prolongado, con lo cual si llega algo que es más orgánico, que algo que es más, ¿cómo puedo decir? Algo más comercializado, pero no me sale la palabra, comercializado. Procesado, vamos a llamarlo procesado. Procesado es como que el cuerpo, necesito la sangre directamente para absorber lo que es la parte de la proteína y no se ocupa del músculo. Entonces es como exactamente. Que hay un bloqueo ahí. Exactamente. O sea, ustedes piensen, el viejo consejo de los abuelos, no te metas al mar o al agua fría después de comer. ¿Está bien? Cuando uno está haciendo la digestión, digamos, el cuerpo naturalmente manda
el flujo sanguíneo al aparato visceral, ¿está bien? Y lo resta de la masa muscular y lo resta de la piel. Por eso la siesta y que uno se siente con modorra, bueno, más allá de algunos cambios metabólicos que ocurren, ¿sí? Entonces no parece lógico, digamos, como vos bien lo estás diciendo, que uno genere eso en alguien que acaba de terminar de hacer ejercicio y necesita que el músculo esté, digamos, irrigado, por lo menos durante un rato largo, sobre todo en los ancianos, porque una cosa que le pasa al músculo que trabaja es que se llena de ácido láctico, ¿sí? Como producto metabólico. Y al llenarse de ácido láctico, si ustedes no lo lavan, ¿sí? Le sacan la sangre, el paciente va a tener fatiga, dolor y calambres, por ejemplo. Digamos, el gran desafío nuestro es que el paciente mayor empiece a hacer todo esto, digamos, de la manera más amable posible, porque si no abandona muy rápido. ¿Está bien? Entonces, no hay ninguna duda que hay que dar suplementos o hay que dar proteínas ya procesadas en el momento del ejercicio y en ese momento de la ventana anabólica, como vos bien comentaste. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Le envían saludos desde Perú, agradecen su excelente exposición. En mi nombre particular y de Laboratorios Panalab le queremos dar las gracias, doctor Jáuregui, por esta excelente disertación. Agradecemos también a todos los participantes y desde el laboratorio nuestra propuesta para este ya próximo año 2022 es sumarnos a este desafío que nos está fijando la Organización Mundial de la Salud, que es sumarnos a la década del envejecimiento saludable, una propuesta que arranca desde la Organización Mundial de la Salud, buscando que tanto instituciones, profesionales y organizaciones gubernamentales nos sumemos para mejorar la calidad de vida de nuestra población adulta mayor, que logremos una mejor calidad de vida, un mayor acceso a todos los servicios necesarios para que puedan tener una buena atención médica, para que nuestros ancianos puedan ser y hacer lo que para ellos es importante. Nuestra propuesta del laboratorio es el aporte de este producto, este suplemento específicamente para salud muscular, compuesto por HMB, magnesio y vitamina D, que ustedes ya lo conocen, y bueno, estamos a disposición para todo lo que ustedes puedan necesitar. Les agradezco muchísimo y les deseo unas muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz día.